Nuevo capítulo y vaya. Esta pelea al fin se puso emocionante. La verdad, la pelea me estaba aburriendo un poco, no voy a mentir, pero los autores ya nos habían dicho que veríamos personajes nuevos en este capítulo. Y ojo, el pasado de Susano mediante el siguiente anuncio. Y eso es exactamente lo que veremos en este capítulo. Así que agárrate de tu prima porque este capítulo ha sido una barbaridad. Creo que ya no es necesario decir que si no subo tantos videos es porque no tengo tiempo. Me estoy concentrando en mi universidad, chicos. Así que ya saben, si no subo video intuyan de que es por eso. Por cierto, like y le hago resumen a la parte 7 de Yoyos ahora que se filtró que está en producción. Un saludo a los pibes con comentarios destacados en el anterior resumen. Yo soy Luigi y esto es un resumen y análisis completo del capítulo 89 de Shumatsu no Valkyrie. Okita, con un destello de su fuerza completa, da un movimiento engañoso, y el dios de la espada más poderoso del mundo celestial, Susano, ha caído de rodillas. Okita limpia la sangre de la hoja de su espada, mientras sonríe y da otra cálida sonrisa que alegra a toda la humanidad. Todos gritan dándose cuenta de que ese es el niño demonio del Shinsengumi. Esa es la espada del destajahumanos más poderoso a finales de la era Edo. Sus compañeros se emocionan y celebran, pero Hajime Sato les dice que dejen de hacer tanto escándalo. Es lo menos que podría hacer Souji. Jinpachi hace una reverencia y dice que le dan ganas de festejar. ¿Viste eso, Dios? Esta es la mejor espada por la que se horrorizaban en Kyoto. Nuestra espada, la del Shinsengumi. Miyamoto Musashi está tranquilo y dice que, sin estilo, una intención asesina sin matar. Es el estado que los espadachines solo alcanzan a través de muchas experiencias que atraviesan en la línea de la vida y la muerte. Kojiro le responde diciéndole que sí, es porque el campo de batalla es un lugar cotidiano para él y es una espada bien pulida. Okita Souji, eres toda una gran hazaña. En el palco del Coliseo donde están las Valquirias, dicen que darle una paliza al dios de la espada en su propio juego es increíble. Y Gola apoya a Okita diciendo, ese humano es increíble, ¿verdad? Es muy bueno, pero Bruji le dice que todavía es muy pronto para alegrarse. Esta es la gran hazaña del ser humano. Hay un dios que sabe esto mejor que nadie. Y este dios no es otro que Susano no Mikoto. ¿Por qué Susano es elogiado como el padre del arte de la espada? ¿Por su título de el dios de la espada? ¿Por el mito de la espada Ame no Murakmo? No. ¡Qué emoción! Susano es el padre de la espada, pero no es el padre del arte de la espada. Entonces, ¿quién es el padre del arte de la espada? ¿Y qué es el arte de la espada? Antiguo Japón. Susano desde que nació era perfecto. En el mundo de la mitología japonesa, era el dios noble de mayor rango. Así como le solicitaban, iba derrotando a todos los dioses malvados y perversos con una sola espada. Aunque lo alaben como el dios de la espada o el más poderoso de estajadioses, no hay de qué. Su espíritu era siempre calmo. Entonces un día, el dios de la creación, Izanagi, ordenó a los 3 dioses nobles que él mismo creó. El dios de la creación, Izanagi, ordenó que Amaterasu Okami gobernara el Takagamahara, el mundo celestial. Tsukuyomi gobernara el Aunabara no Shio no Yaoe, el mar. Y Susano no Mikoto gobernara el Ashihara no Nakakuri, la tierra. Entendido. Susano, que bajó a Izumo para gobernar la tierra, exterminaba a los monstruos problemáticos y recorría varias regiones. Hasta se robaba el corazón de las mujeres y todo. Para cumplir con su misión de Dios, solamente empuñaba su espada y la usaba. Y después de varios años,
En una aldea que un día visitó Susano, vio una escena que le cambió la vida. Un gigantesco hombre se disponía a atacar a un niño y a su hermana menor. El hombre le pregunta que qué hace mirándolo con esos ojos aterradores. Le dice que valore más su vida y que deje a esa niña aquí y que huya. La vendería como esclava al mejor postor. El niño se dispone a defender a su hermana. Susano a lo lejos observaba este acontecimiento, notando que había una abrumadora diferencia de fuerza. Dice que el niño era valiente y que supone que tendrá que luchar. Se suponía que iba a ser así. El gigante se dispone a aplastarlo, pero el niño se pone en posición. Susano mira sorprendido como el niño le hace un parry y tanquea el ataque con su espada, repeliendo el arma del gigante y haciendo que la baje al suelo. El gigante queda indefenso y en ese momento, el niño lo golpea justo en el rostro, haciendo que el gigante caiga al suelo. Ha sido barrido. Parar la espada del oponente y avanzar con toda esa fuerza y luego cortar. Esto para el ser humano era la base del uso de la espada. Sin embargo, Susano se sorprende por lo que acababa de ver y le pregunta al niño que qué fue eso. Cuando el niño muestra su incredulidad, Susano le explica nervioso que cuando lo derribó a ese hombre gigante, lo paró y hizo ¡uah! Y cuando se deslizó hizo así ¡ush! Y le hizo caer así ¡boom! Eso, lo de recién, ¿qué es? El niño confundido le pregunta ¿qué es eso? ¿Qué es lo que pregunta? Es una espada, le dice al niño. Una espada que permite que un tipo pequeño como él luche contra tipos grandes como ese. Le dice que en su pueblo crearon varias formas de usar la espada y que varios siempre practican el arte de la espada juntos. Susano se queda sorprendido por esas palabras y pregunta que ¿en serio practican el arte de la espada juntos? El niño le dice que sí y que hasta en la aldea también tienen un mural del dios Susano. Susano nuevamente se muestra incrédulo y el niño le dice que así es, él es un dios que salvó a la humanidad hace mucho tiempo atrás. Se dice que el señor Susa, como lo llaman algunos, ha matado a varios monstruos que eran mucho más grandes que él y solo llevaba una espada. La leyenda es tan genial que todo el mundo quiere ser como él. Ante esta revelación, Susano se pone sentimental queriendo llorar, ya que todo eso se trata de él. Incluso el niño, sonriendo, le dice que él también va a practicar más con la espada, ya que algún día quiere ser como él. Susano se pone aún más nervioso y enérgico. ¿Qué era la espada para los dioses y Susano? La espada, para ellos, era una herramienta de poder divino. Una herramienta para golpear al oponente y hacerlo pedazos. Los seres humanos, que eran más débiles que los dioses, estaban creando técnicas con la espada para derrotar a oponentes más poderosos que ellos. Susano estaba avergonzado de sí mismo. ¿Cuál es la diferencia entre su espada y la suya? ¿Cuál es? Eso es... No es suficiente. Es solo una espada. No encuentro la palabra. No es solamente una espada. Usar la espada. Arte. Sí. Ese es el arte de la espada. El niño se sorprende ante las palabras del dios. ¿El arte de la espada? Pero Susano, el llamado dios de la espada, estaba arrodillándose como si nada ante un niño humano sin nombre. El niño se paniquea y le pregunta que qué pasa, pero Susano le interrumpe diciéndole que ustedes, los seres humanos, son maravillosos. Por eso, les quiero pedir, por favor, si me pueden enseñar el arte de la espada. Yo también quiero aprender. Entonces Susano fue el primer dios que le suplicó de rodillas a un humano que le enseñara. En el Takegamahara, en el templo divino de Amaterasu Okami, el Ama no Iwato. Tú, que eres el dios de la espada, ¿deseas aprender sobre la espada del ser humano? Esas palabras las decía nada más y nada menos que uno de los 3 dioses nobles, Amaterasu Okami. Ella le dice a su hermano Susano que si acaso perdió la cabeza. Susano le dice a su hermana mayor que está equivocada. No es la espada, es el arte de la espada. Al lado de su hermana estaba su otro hermano, otro de los 3 dioses nobles, Tsukuyomi, que le insulta llamándolo tonto en repetidas ocasiones, ya que eso no importa. Y además, ¿qué es ese dialecto falso que es molesto al oído? ¿Acaso Susano está imitando a los seres humanos? ¿Acaso Susano estaba molestando a su hermana mayor y a él? ¿Mocoso? Recordemos que Susano es el más chiquito de los 3. Amaterasu lo regaña y Tsukuyomi recobra su postura, explicándole a Susano que de todos modos se supone que él es uno de los 3 pilares de la Trinidad de los dioses nobles y quiere aprender de ellos. Un acto como ese que degrada la dignidad de un dios, ¿piensa que se lo van a perdonar?
perdonar? Susano estaba consciente de que no se lo iban a perdonar, y por eso, él renunciará a ser uno de los 3 dioses nobles. Sus hermanos se quedan de piedra ante esas palabras. Susano ha perdido la cabeza, pero Amaterasu le dice a Susano que si le puede preguntar una cosa. ¿Por qué te obsesionas tanto con el arte de la espada? Susano sonriendo le dice que se apasionó. El nacimiento de los 3 dioses nobles. El poder que lo llama el dios de la espada. La adoración del pueblo. Ya tenía todo eso desde el principio. Pero el arte de la espada del ser humano es diferente. Es el producto del sudor y la sangre de aquellos que no tienen. Solo aquellos que han estudiado y perfeccionado sus habilidades entre sí la han creado. Realmente, el arte de la espada es infinito. Susano ya no podía frenar después de que había conocido algo tan interesante. Y por primera vez en su vida, su corazón se apasionó por algo. Su hermano Tsukuyomi se mostraba molesto ante esas palabras, pero Amaterasu le dijo que era interesante y le dice a su hermano que haga lo que le guste. Susano se sorprende y su otro hermano se molesta, pero Amaterasu le dice que sin embargo, él es un dios sinvergüenza que quiere aprender del ser humano y no permitirá que vuelva a pisar la entrada del Takagamahara. Susano, a ti te destierro eternamente. Susano y su hermano se quedan en silencio, pero Susano noblemente se pone de rodillas y dice: lo prometo. Amaterasu les sale con lo siguiente, y es que también es una cuestión de dignidad para los otros dioses, así que no tiene permitido recibir directamente la enseñanza de los humanos y mostrar su imagen ante los humanos. Ella le permitiría solo que aprenda. ¿Está bien? Susano, con una sonrisa en su rostro, le da las gracias a su hermana mayor. Y así fue como Susano fue expulsado eternamente del Takagamahara. Susano dejó su corona en el suelo, mientras sus hermanos pensaban que es duro tener un hermano tonto. Desde entonces, Susano viajaba por el mundo en su forma sigilosa. El arte de la espada seguía evolucionando junto a la humanidad. Décadas, centenarios y milenios. Tanto en Oriente como en Occidente, los espadachines que apostaron esa vida para crear el arte de la espada, esa destella técnica, devorando el aprendizaje, lo siguió absorbiendo. Susano llegó a tal punto de aprendizaje que mediante un espejo mágico llegó a la época a finales del periodo Edo, donde miraba a Okita pelear y aprendía de alguien que siguió el arte de la espada, que él mismo creó. Solamente era la pasión de su corazón buscando ese momento. Cuando yo veía este Kioto del final de la era Edo, en la política, en la ideología, cualquier cosa que hacías y decías, el arte de la espada era el centro de todo. Realmente, el mejor momento. ¿De verdad te gusta el arte de la espada? Sí, y Okita Souji, el destajahumanos más fuerte. Por fin llegó el día que lucharía a muerte contigo de esta manera. Por eso, yo te quiero agradecer. Esta vez, soy yo quien quiere hacer que te apasiones. Mientras se desarrollaba la 9ª ronda, nada más y nada menos que Pitón estaba en los pasillos del Coliseo. Él sabía que Apolo era muy fuerte, pero estaba asustado, ya que algo podía sucederle a su amigo. En ese momento es asustado, ya que nota cómo la lucha ha terminado, y por los pasillos se asoma una figura. Se trata de Apolo. El dios del sol se sorprende al ver a su viejo amigo Pitón, y le pregunta que qué hace en ese lugar, además de preguntarle que si acaso no estuvo viendo su hermosa lucha. Pitón, sonriendo, le dice que ya sabía que ganaría, pues el ganador de esa pelea se sabía desde el comienzo. Y que si acaso no es divertida. Apolo se cae, pero Pitón lo recoge y se lo lleva corriendo a la sala médica, pues se asusta, ya que su rostro está lleno de cicatrices. Apolo, sonriendo, le dice que es bello. Esta es la marca de que luché hasta quemar el alma, junto al mejor hombre llamado Leónidas. Hermoso, ¿verdad? Pitón, llorando alegremente, le dice que sí. Apolo es el más andrajoso, el más hermoso, el más feo y el tipo más genial.
Tengo muchas cosas que decir de este capítulo, pero antes tienen que saber que el próximo capítulo, el mes que viene, se estrena el día 24 en Japón, lo que para este lado del charco sería el 23, que cae día jueves. Otra noticia no tan reciente es que el último tomo del manga vendió bastante, tanto que llegó al top 17 de ventas. Me alegro de que le esté yendo bien a este manga. Esta pelea tiene una pinta increíble. Para serles totalmente sincero, la pelea me estaba aburriendo un poco, ya que si vieron este video sabrán que esta pelea era mi sueño húmedo y se cumplió, pero no sé, no me estaba gustando mucho. Ahora sí, no creo que vaya a ser interrumpida. Otro anuncio que tenemos del manga es el siguiente que vino en la revista. En la 10ª ronda, donde está en juego el futuro de la humanidad, llega a su clímax. El herido Susanoo mostró una postura inusual. Es un dios insondable en cuanto al manejo de la espada. ¿Qué hará Okita? Pero antes de que se paniqueen, les explico. No es que la pelea ya vaya a acabar, sino que se refiere al clímax, que significa la culminación del conflicto, no el final. También en estos mangas de pelea se refiere al punto más alto. Aquí se refiere al punto más alto en la pelea, o sea que esta mierda finalmente se prendió. Explico esto ya que el comentario del editor al final de este capítulo también se refiere al clímax de esta pelea, así que no se confundan. Ahora sí, análisis y detalles del capítulo. A ver, ha sido cine, las cosas como son. Empecemos con el análisis, y es que en esta parte, a quienes ve Susanoo son a leyendas de la espada japonesa. En esta parte vemos el famoso duelo entre Musashi versus Kojiro, que de hecho ya lo vimos en el pasado de Kojiro. En otra vemos a uno de los maestros de Kojiro, Kamizumi no Butsuna. En esta otra aparece Minamoto no Yoshitsune y Benkei, un evento bastante característico y brutal en la vida de este último. Algo curioso es que tanto Kamizumi como Yoshitsune iban a aparecer en Shumatsu antes que Kojiro y Okita respectivamente. Aparte de ver a uno de ellos en la historia de Kojiro, también lo vimos junto a Yoshitsune como una mención en la entrada de Sasaki. Pero no solo vemos el estilo de espada japonés, también vemos que el arte creado por Susanoo se ramificó en toda la humanidad pasado los miles de años. Aparte de ver un pasado brutal que introdujo a dioses increíbles, uno de ellos, un dios primordial, otra cosa que pienso que falta ver es otro pasado de Susanoo, como es normal ver en algunos peleadores. En su entrada nos relataron vagamente dos historias conocidas de este dios. En este pasado nos contaron una de ellas a su modo, de manera increíble, pero más que todo eso lo sentí como que una fusión de las dos. Pero falta ver los seinen, ver cómo se ganó su título de destajador de dioses. Sí, nos contaron que lo llamaban así porque cumplía con sus tareas matando a dioses malvados, pero el destajador de dioses es porque destazó a los dioses malvados del Takagamahara. Falta ver la otra lore de las dos que nos contaron en su entrada. Muchos pensábamos que veríamos el pasado más conocido de Susanoo, y es donde tenía una esposa humana. Creo que esta parte del capítulo hace referencia a ello, pero como en Shumatsu Susanoo tenía prohibido meterse con la humanidad, creo que este pasado no será adaptado al manga, ya que lo que hizo Susanoo fue viajar alrededor del mundo por miles de años, por lo que la historia de Susanoo y su esposa humana no creo que lo adapten en el manga. Me gustó mucho el diseño de Amaterasu, no pensé que la harían así en Shumatsu sinceramente. Así, amé el capítulo extra de Apolo y Pitón, Apolo carreando su pelea, nada nuevo. Realmente me gusta más y más la filosofía del personaje y la amistad entre estos dos. Dato globito del video. Al final del capítulo, Susanoo hace la pose clásica del kabuki japonés. La pose se utiliza en el teatro kabuki para representar emociones intensas, como ira, tristeza o alegría, mediante gestos y posturas corporales exageradas y simbólicas. Un detalle bastante chingón, la verdad. Se nota que a Susanoo ya se le metió el diablo. Se vienen videos perrones dentro de poco. Yo soy Luigi y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Los odio mucho.